soy Cristina de la Travesía. Bienvenido a la versión gratuita del episodio 67 del podcast Filosofía Simplemente. Hoy continuamos tratando la filosofía de Hegel. En este episodio nos centramos en su dialéctica, ya que sin entenderla es imposible a su vez comprender todo el estudio que hizo a lo largo de su sistema filosófico, porque hay que comprender que en este sistema idealista el absoluto o todo contiene en sí mismo exactamente eso, todo. Este todo evoluciona sacando de sí mismo lo que contiene. La evolución del absoluto o todo es dialéctica. Trataremos, en primer lugar, las características de la dialéctica hegeliana, después su concepto de alienación, fundamental en esta dialéctica, y el sentido de lo que llamamos su síntesis, incidiendo en cómo se originaron estos conceptos en el pensamiento de Hegel, ya totalmente desarrollados en la fenomenología del espíritu, donde la dialéctica de Hegel está ya totalmente fijada y terminada. Al final del episodio haremos un esquema general del sistema de Hegel en sus diferentes obras y después explicaremos, intentando ser claros, qué pretende hacer en su fenomenología del espíritu. Empezamos. ¿Qué características muy generales podemos atribuir a la dialéctica hegeliana? En primer lugar, que está constituida por tres momentos. En el primero, lo que hay, el inicio del proceso de evolución, es algo aparentemente estático, es así o en sí. Esto es lo que parece que hay de manera inmediata. Enseguida, de esa realidad en sí, aparentemente concluida, que parece que es así, surge, se manifiesta en su interior una contradicción, lo otro que no parecía contener en sí, es decir, se niega a sí misma. Este momento es el momento para sí, fuera de sí. En tercer lugar, se produce una superación, un avance que se origina en la reconciliación entre lo en sí y lo para sí. La realidad, lo que hay, ha cambiado, porque se han resuelto sus contradicciones internas. Hay una mediación entre los dos elementos, el en sí y el para sí, y la realidad ha evolucionado. La segunda importante característica en la dialéctica hegeliana es que lo que adquiere una importancia fundamental es el segundo momento, el que muestra la contradicción, la negación, que no es la nada, sino lo otro del primer momento. Sin este momento no habría evolución ni posibilidad de avance. Por último, la tercera característica de la dialéctica hegeliana es que el tercer momento es de tipo necesario. Es decir, dada la realidad y sus contradicciones, la resolución tiene que ser esa y no otra. El desarrollo de todo el proceso evolutivo de la realidad es así y no puede ser de otra manera. En el prólogo de la fenomenología del espíritu, Hegel lo explica. El capullo desaparece al abrirse la flor, y podría decirse que aquel es refutado por ésta, del mismo modo que el fruto hace aparecer la flor como un falso ser allí de la planta, mostrándose como la verdad de ésta en vez de aquella. Estas formas no solo se distinguen entre sí, sino que se eliminan las unas a las otras como incompatibles. Pero, en su fluir, constituyen al mismo tiempo otros tantos momentos de una unidad orgánica, en la que, lejos de contradecirse, son todos igualmente necesarios, y esta igual necesidad es cabalmente
la que constituye la vida del todo. Pero la contradicción ante un sistema filosófico o bien en parte no suele concebirse a sí misma de este modo, o bien en parte la conciencia del que la aprehende no sabe, generalmente, liberarla o mantenerla libre de su unilateralidad, para ver bajo la figura de la polémica y de lo aparentemente contradictorio momentos mutuamente necesarios. Bueno, ahora volvamos al idealismo absoluto de Hegel. Todo lo racional es real y todo lo real es racional. Lo finito está contenido en lo infinito y lo infinito es el absoluto, el todo. Según Hegel, el absoluto no es algo estático, abstracto. Lo absoluto, el uno todo, es asimismo un proceso de desarrollo dialéctico que se va manifestando, tiene una vida desde un comienzo a un final. La vida del absoluto se manifiesta y lo que se manifiesta es el propio absoluto. El desarrollo dialéctico de lo absoluto sigue los momentos de la dialéctica. Pero al principio de todo su proceso de evolución, lo absoluto realmente no se conoce, no sabe quién es. Sus contradicciones internas, sus superaciones, que son su vida, van mostrando cada vez más qué es el absoluto, hasta que por fin, al final de todo su desarrollo evolutivo, el absoluto se reconoce y se conoce a sí mismo. Se conoce, sabe qué ha sido y qué es, y se reconoce como el sujeto de todo el proceso que ha ido siendo su vida, con sus contradicciones. Al final, lo absoluto se reconoce como el espíritu absoluto, la realidad, la naturaleza, son parte de sus contradicciones. Y cuando no haya más contradicciones, la evolución habrá terminado. Esta característica de no saber quién es la alienación, etimológicamente del latín alius, alia, aliud, otro. La alienación es el momento negativo, la negación, lo otro. Es ese segundo momento tan importante en todo el concepto de dialéctica hegeliano. Vamos a detenernos ahora un poco más en todo esto para ver todo el alcance de la evolución dialéctica en el pensamiento de Hegel. En palabras de Hegel, en la fenomenología del espíritu. La sustancia viva es, además, el ser que es en verdad sujeto, o lo que tanto vale, que es en verdad lo real, pero sólo en cuanto es el movimiento del ponerse a sí misma o la mediación de su devenir otro consigo mismo. Es en cuanto sujeto la pura y simple negatividad, y es cabalmente por ello el desdoblamiento de lo simple o la duplicación que contrapone, que es de nuevo la negación de esta indiferente diversidad y de su contraposición. Lo verdadero es solamente esta igualdad que se restaura a la reflexión en el ser otro en sí mismo, y no una unidad originaria en cuanto tal o una unidad inmediata en cuanto tal. Es el devenir de sí mismo, el círculo que presupone y tiene por comienzo su término como su fin, y que sólo es real por medio de su desarrollo y de su fin. Sencillamente, en nuestras palabras, lo absoluto, el todo, es sujeto de su propio desarrollo, que va evolucionando gracias a las diferentes contradicciones que se manifiestan dentro de él. Esto es lo real y es la verdad. Las contradicciones internas del absoluto generan la evolución o desarrollo, que es la verdad. Claramente, hay un círculo neoplatónico en el idealismo absoluto de Hegel. Lo que varía es su concepto de evolución dialéctica. Gracias a ese segundo momento, al para sí, a la alienación,
Si quieres tener acceso a la versión extendida de este episodio, visítanos en Patreon. Que tengas un muy buen día y hasta la próxima.